¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos niños se convierten en verdaderas pesadillas para los adultos? ¿Por qué niños y niñas aparentemente normales logran quebrar la resistencia de personas experimentadas y hacerlas huir desesperadas? La respuesta puede estar mucho más profunda de lo que imaginamos, y la historia que vas a escuchar ahora va a remover todo aquello en lo que crees sobre educación, prejuicio y el poder transformador del amor verdadero. 17 niñeras huyeron aterrorizadas de la mansión de un millonario en apenas 9 meses. 17 mujeres cualificadas, algunas con décadas de experiencia, fueron derrotadas por 2 niñas de apenas 10 años. Pedagogas, psicólogas, especialistas en comportamiento infantil, todas salieron corriendo, cubiertas de pintura, con ropas rotas y lágrimas en los ojos, hasta que una mujer negra de la periferia, sin diplomas en la pared, llegó y dijo algo que cambió todo para siempre. Prepárate para una historia que te va a emocionar, te hará reflexionar sobre tus propios prejuicios y te mostrará cómo el amor puede vencer donde la técnica falló. Vas a descubrir el poder de escuchar verdaderamente a un niño herido y cómo una sola frase puede transformar a toda una familia. Suscríbete al canal para no perderte historias que tocan el alma y nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. La mansión imponente de Augusto Brandau se alzaba como un monumento al éxito, pero aquella mañana de martes, sus pasillos resonaban con el sonido de pasos apresurados y sollozos desesperados. La señora Yolanda, una mujer de mediana edad con décadas de experiencia cuidando niños, corría hacia la puerta principal como si su vida dependiera de ello. Sus manos temblaban mientras sostenía el bolso, y lágrimas de frustración corrían por el rostro cubierto de pintura azul y harina. El uniforme impecable que había vestido apenas 3 días antes ahora colgaba en harapos, con un corte preciso justo a la altura del pecho. Los empleados de la casa observaban por la ventana, algunos susurrando entre sí, otros moviendo la cabeza en resignación. «Ahí va otra más», murmuró el jardinero, sin siquiera levantar los ojos de las rosas que podaba. La cocinera cruzó los brazos y suspiró profundamente. Ya había presenciado esta escena 16 veces en los últimos 9 meses. Cada niñera llegaba confiada, algunas hasta arrogantes, asegurando que niños mimados no eran problema para ellas. Todas salían de la misma forma, corriendo. «Estas niñas son un castigo divino». «Un castigo», gritó Yolanda en el vestíbulo de entrada, su voz resonando por las paredes de mármol. Señaló hacia las escaleras donde 2 siluetas pequeñas observaban desde la balaustrada del segundo piso, como ángeles rubios con sonrisas que no llegaban a los ojos. Mel y Bella tenían apenas 10 años, pero sus miradas cargaban una frialdad que hacía retroceder a adultos experimentados. «Nunca en 40 años cuidando niños he visto algo así. Ellas no son normales». Augusto Brandau apareció en el vestíbulo central, los hombros encorvados bajo el peso de una culpa que lo consumía desde hacía 2 años. El hombre que comandaba una de las mayores empresas de tecnología del país, que negociaba millones con la frialdad de un estratega nato, ahora se sentía completamente impotente ante 2 niñas. Su traje impecable contrastaba con el cansancio estampado en el rostro, y las ojeras profundas denunciaban noches sin dormir. Sabía exactamente lo que vendría a continuación, la misma conversación que había tenido 16 veces antes. Las palabras de Yolanda se transformaron en un borrón de acusaciones y desesperación. Hablaba sobre travesuras que parecían calculadas, sobre una maldad que no combinaba con caritas tan angelicales, sobre la sensación constante de estar siendo puesta a prueba por 2 pequeñas psicólogas que conocían exactamente dónde dolía más. «Ellas saben que tengo miedo a las alturas», y dejaron una serpiente de plástico en la escalera. Cortaron mi blusa mientras dormía. Mezclaron pegamento en mi champú. Cada palabra salía como un disparo, cargada de indignación y terror. El magnate apenas inclinó la cabeza, como había hecho tantas veces antes, y caminó hasta la mesa del vestíbulo donde guardaba el talonario de cheques. Sus dedos temblaron levemente al firmar otro cheque generoso, no solo por el salario, sino por la compensación moral que juzgaba necesaria. El silencio en la mansión era ensordecedor, roto apenas por el sonido de la pluma deslizándose sobre el papel y por los sollozos ahogados de Yolanda. Arriba, las gemelas continuaban observando, sus expresiones impasibles revelando una satisfacción perturbadora con otra victoria más. Cuando la puerta se cerró detrás de la 17ª niñera derrotada,
Augusto subió lentamente las escaleras de mármol. Mel y Bella ya habían desaparecido, probablemente planeando la siguiente estrategia para alejar a cualquier adulto que osara intentar ocupar el espacio que, en sus mentes infantiles, pertenecía eternamente a la madre que habían perdido. El eco de sus pasos resonó por la casa vacía, y una pregunta aterrorizante martillaba en su mente: ¿quién en sano juicio aún aceptaría cuidar a sus hijas? ¿Y qué pasaría con ellas si nadie más apareciera? 3 días después del episodio con Yolanda, una conversación susurrada ocurría en la cocina de la mansión. Doña Carmen, la cocinera que trabajaba allí desde hacía 15 años, se secaba las manos en el delantal mientras observaba al patrón mover distraídamente el café que se enfriaba. «Señor Brandão», le dijo con el valor de quien ya no tenía nada más que perder, «conozco a alguien que tal vez pueda ayudar». El hombre levantó los ojos con una mezcla de esperanza y escepticismo. Ya había escuchado esa frase muchas veces, siempre seguida de otra decepción más. Cuando doña Carmen mencionó el nombre de Marta Batista, los otros empleados intercambiaron miradas de duda. Era una mujer negra de 45 años, que vivía en la periferia y trabajaba como empleada doméstica en varias casas del barrio elegante. Ella no tiene diploma, no tiene cursos elegantes, pero tiene algo que todas las otras no tuvieron, explicó la cocinera, eligiendo cada palabra con cuidado. Ella entiende de niño lastimado, perdió al marido temprano, crió 5 hijos sola, y nunca vi niño que no se calmara cerca de ella. La descripción sonó casi absurda para Augusto. ¿Cómo una mujer sin formación académica podría lidiar con lo que pedagogas experimentadas y psicólogas infantiles habían fallado? Pero la desesperación ya había corroído su orgullo desde hacía mucho tiempo. En el fondo del alma, una voz pequeña susurraba que tal vez sus hijas no necesitaban más diplomas en la pared, tal vez necesitaban algo más simple y al mismo tiempo, más raro. A la mañana siguiente, Marta llegó puntualmente a las 8 horas. Sus pasos calmos resonaron en el vestíbulo de entrada, mientras observaba la opulencia a su alrededor, sin demostrar intimidación o deslumbramiento. Cargaba apenas un bolso de tela gastado y una sonrisa que no trataba de impresionar a nadie. Sus ojos, marcados por arrugas que contaban historias de lucha y resistencia, recorrieron cada rincón de la casa como si estuviera mapeando no solo el espacio físico, sino las heridas emocionales que flotaban en el aire. Los empleados observaban desde los rincones, algunos susurrando apuestas crueles. «Esta no aguanta ni hasta el almuerzo», murmuró el chofer. «Va a salir corriendo antes de que las niñas terminen el desayuno», completó la mucama. Habían visto a mujeres aparentemente más preparadas salir en pánico. Entonces una señora simple de la periferia parecía una broma de mal gusto. Pero algo en la forma como Marta caminaba, sin prisa y sin miedo, hizo que algunos de ellos dudaran de sus certezas. Cuando Augusto bajó para el encuentro, esperaba encontrar otra candidata nerviosa, tratando de impresionarlo con promesas vacías sobre disciplina y educación. En cambio, Marta lo saludó con un apretón de manos firme y lo miró directamente a los ojos. «Señor Brandão», le dijo, su voz cargando una serenidad que él no escuchaba desde hacía años, «yo no vine aquí para enseñar a sus hijas a comportarse. Vine para escuchar lo que nadie aún tuvo paciencia de oír». Las palabras de Marta resonaron por el vestíbulo como una revelación. Por primera vez en 2 años, alguien no había prometido arreglar a sus hijas, no había garantizado que sería diferente de las otras, ni siquiera había mencionado métodos educacionales o técnicas comportamentales. Augusto sintió algo extraño moviéndose en su pecho, una sensación que había olvidado desde la muerte de su esposa. Era esperanza, pero no la esperanza desesperada de siempre. Era algo más sólido, más real, y mientras firmaba otro contrato, una pregunta diferente martillaba en su mente. ¿Será que sus hijas finalmente habían encontrado a alguien que veía más allá de su rebeldía? La mañana siguiente llegó con la precisión de un ritual macabro. Marta bajó para preparar el desayuno de las niñas y encontró la cocina transformada en un campo de batalla cuidadosamente orquestado. Ketchup goteaba lentamente de la puerta de la nevera como sangre artificial, formando charcos rojos en el piso de mármol impecable. El olor agrio invadía sus fosas nasales, mientras sus ojos recorrían la escena, cajones abiertos, utensilios esparcidos por el suelo, y una muñeca rubia decapitada posicionada estratégicamente sobre la cocina, sus ojos azules de vidrio reflejando la luz matinal de forma perturbadora. En el centro de la mesa del comedor,
Una nota aguardaba su descubrimiento. La caligrafía infantil, pero sorprendentemente firme, traía un mensaje directo: vete mientras puedas, no vas a durar. Las palabras fueron escritas con bolígrafo rojo, y pequeñas gotas de tinta habían sido esparcidas propositalmente alrededor del papel, creando un efecto dramático que revelaba cuánto aquellas niñas habían perfeccionado su arte de intimidación. Era obvio que cada detalle había sido pensado para causar el máximo impacto emocional. Mel y Bella observaban desde la puerta de la cocina, posicionadas como dos pequeñas centinelas. Sus rostros angelicales exhibían sonrisas expectantes, ojos brillando con la anticipación de otra victoria más. Ya conocían el guión: primero vendría el grito de horror, después las lágrimas de desesperación, y finalmente la fuga apresurada por la puerta principal. Habían cronometrado cada niñera anterior. El promedio era de 15 minutos entre el descubrimiento de la sorpresa y la salida dramática. Pero Marta hizo algo completamente inesperado. Tomó un paño de cocina limpio, lo mojó en el fregadero y comenzó a limpiar el ketchup con movimientos lentos y deliberados. Sus labios susurraban una canción bajita, como si estuviera realizando la tarea más natural del mundo. El silencio se instaló en la cocina, roto apenas por el sonido del agua corriente y de la melodía suave que tarareaba. Las niñas fruncirían el ceño, sus expresiones confiadas comenzando a vacilar. Después de limpiar toda la suciedad, Marta tomó la muñeca decapitada con delicadeza, como si fuera un objeto precioso. Caminó hasta la sala de estar y la colocó cuidadosamente en el sofá de terciopelo, acomodando el vestido rosa y posicionando la cabeza al lado del cuerpo. Alguien olvidó un juguete bonito en el lugar equivocado, dijo en voz alta, dirigiéndose a las niñas que aún observaban a la distancia. Su voz no cargaba rabia, decepción o miedo, apenas una constatación simple y gentil. Mel fue la primera en acercarse, sus pasos vacilantes resonando en el mármol. Bella la siguió algunos segundos después, ambas claramente confusas con la reacción inesperada. Durante 2 años, ellas habían sido las maestras del juego psicológico, controlando cada situación con precisión quirúrgica. Pero por primera vez, una adulta no había reaccionado conforme al guión. No había gritos, no había acusaciones, no había drama, apenas una presencia calma e inquebrantable, que desafiaba todo lo que conocían sobre poder y control. El silencio que siguió fue diferente a todos los otros que habían experimentado en la mansión. No era el silencio tenso que antecedía una explosión, ni el silencio vacío que flotaba después de que cada niñera derrotada partiera. Era un silencio cargado de posibilidades, de preguntas no formuladas, de una curiosidad peligrosa que comenzaba a brotar en el pecho de las 2 niñas. Marta continuaba arreglando la muñeca, y sus manos suaves contaban una historia diferente. La historia de alguien que no veía en ellas pequeños monstruos, sino niñas heridas jugando con armas que no sabían cómo guardar. Y por primera vez en mucho tiempo, Mel y Bella se preguntaron: ¿qué pasa ahora? Los días siguientes se transformaron en un juego de ajedrez psicológico donde cada movimiento era calculado con la precisión de estrategas militares. Mel y Bella intensificaron sus tácticas, confusas con la resistencia inesperada que habían encontrado. El lunes, sabotearon la plancha, desconectándola del enchufe y escondiendo el cable detrás de la lavadora. Cuando Marta lo descubrió, simplemente tomó un paño húmedo y alisó las ropas con las manos, murmurando: mi abuela hacía así cuando no tenía plancha. Funciona igual. El martes fue el turno del azucarero. Las niñas cambiaron todo el azúcar por sal gruesa, esperando ver a Marta escupir el café con una mueca de asco. Pero ella apenas tomó un sorbo, cerró los ojos por un momento y comentó: condimento interesante, muy creativo. Después, calmadamente preparó otro café, esta vez verificando cada ingrediente con una sonrisa en el rostro. Las gemelas observaban desde la puerta de la cocina, sus certezas siendo corroídas con cada reacción inesperada. El miércoles, trajo la operación más elaborada hasta entonces. Durante la noche, escondieron todos los objetos personales de Marta, el bolso, el abrigo, hasta los zapatos. Esparcieron las cosas por toda la casa, como una búsqueda del tesoro macabra. Cuando Marta llegó por la mañana y no encontró sus pertenencias, simplemente dijo: qué bueno que están probando, significa que quieren saber hasta dónde puedo llegar con ustedes. Pasó el día descalza, con una sonrisa serena, encontrando sus objetos uno por uno sin demostrar irritación.
El momento decisivo llegó un jueves lluvioso. Las niñas prepararon su golpe más cruel, un sándwich relleno con pasta de dientes. Mel se esmeró en el armado, usando pan integral, lechuga fresca y rodajas de tomate para disfrazar la trampa. Bella añadió el toque final, esparciendo generosamente la crema dental mentolada entre las capas. Ofrecieron el almuerzo con sonrisas angelicales, esperando finalmente ver a Marta perder la compostura y explotar de rabia. Marta tomó el sándwich con gratitud genuina. Agradeció a las niñas por la gentileza y le dio una mordida generosa. El sabor mentolado invadió su boca, pero su rostro no demostró ninguna sorpresa o repulsión. Masticó lentamente como si estuviera saboreando una delicia especial. Las gemelas se miraron, confusas y ansiosas, esperando la reacción que no llegaba. El silencio en la cocina se volvió casi insoportable. Después de tragar, Marta se limpió delicadamente los labios con una servilleta y miró directamente a las dos niñas. «Ya he comido cosas peores cuando no tenía opción», dijo con una serenidad que cortó el aire como una hoja. «Y aún así sobreviví. Gracias por recordarme de dónde vengo y cuán fuerte soy». Sus palabras cargaban historias no contadas, memorias de hambre real, de noches sin cena, de una vida donde lujos como elegir qué comer eran privilegios distantes. Mel y Bella quedaron en silencio absoluto, sus armas psicológicas volviéndose súbitamente inútiles. Por primera vez, se enfrentaron con alguien que no solo resistía sus ataques, sino que los transformaba en lecciones de gratitud y fuerza. Marta no estaba apenas aguantando sus provocaciones. Estaba revelando un coraje que nacía del dolor verdadero, una resistencia forjada en batallas que dos niñas privilegiadas jamás podrían imaginar. Y en aquel momento, una pregunta comenzó a germinar en sus mentes infantiles. ¿Quién era realmente esa mujer que no se quebraba, solo se revelaba más fuerte con cada prueba? ¿Qué había vivido que hacía sus peores travesuras tan pequeñas en comparación? La lluvia golpeaba las ventanas de la mansión, con una intensidad que parecía hacer eco de las tormentas internas que desde hacía tanto tiempo azotaban aquella casa. Era una de esas noches donde el silencio se vuelve demasiado pesado para ser ignorado, donde las sombras en los pasillos parecen cargar susurros de penas no resueltas. Marta había terminado sus tareas del día y se preparaba para irse cuando un sonido casi imperceptible la hizo detenerse en el vestíbulo de entrada. Era un llanto ahogado, tan bajito que podría confundirse con el viento de la tormenta. Siguiendo su intuición, subió las escaleras de mármol con pasos silenciosos, cada escalón crujiendo suavemente bajo sus pies descalzos. El sonido la guió hasta el pasillo del segundo piso, donde la puerta entreabierta del cuarto de las gemelas revelaba una escena que partió su corazón. Bella estaba encogida en la cama, el rostro enterrado en la almohada, tratando desesperadamente de ahogar los sollozos que escapaban de sus labios. Su cuerpecito pequeño temblaba con el esfuerzo de contener un dolor que parecía mayor que ella misma. Marta no dijo una palabra. No hizo preguntas, no ofreció consejos baratos, no trató de minimizar el dolor con frases hechas sobre todo va a estar bien. Simplemente entró al cuarto y se sentó en la orilla de la cama, al lado de la niña. El colchón se hundió levemente con su peso y comenzó a respirar lenta y profundamente, creando un ritmo constante que gradualmente se sincronizó con los sollozos entrecortados de Bella. Era una presencia pura, sin juicios, sin prisa, sin agenda. Minutos pasaron en la oscuridad del cuarto, donde apenas la luz tenue del pasillo creaba sombras danzantes en las paredes. Poco a poco, los sollozos de Bella fueron disminuyendo, sustituidos por una respiración aún irregular, pero más calma. Levantó su rostrito mojado de lágrimas y miró a Marta con ojos rojos e hinchados. «Si te vas», susurró con la voz ronca de tanto llorar, «va a doler igual que cuando mamá se fue». Las palabras de la niña resonaron por el cuarto como una confesión dolorosa, revelando finalmente la herida que sangraba desde hacía 2 años. Marta sintió su propio corazón contraerse, pero mantuvo la serenidad en su voz cuando respondió: «Yo no vine para llenar un vacío, querida. Vine para construir puentes». Sus palabras cargaban una sabiduría que venía de haber perdido personas amadas, de haber enfrentado abandonos, de conocer íntimamente la geografía de la pérdida. Sabía que no había sustitutos para el amor de una madre, pero había otras formas de amor igualmente poderosas. Fue entonces que Mel apareció en el umbral de la puerta, como un fantasmita en camisón blanco,
los ojos también rojos revelando que ella también había llorado en silencio. Las dos hermanas se miraron a través del cuarto oscuro, y por un momento todas las máscaras cayeron. Ya no eran las pequeñas estrategas crueles que aterrorizaban niñeras, eran apenas dos niñas asustadas, perdidas en la inmensidad de un dolor que no sabían cómo procesar. Mel corrió hasta la cama y se lanzó en brazos de Bella, y las dos se abrazaron con la desesperación de náufragos aferrándose a una tabla de salvación. Marta observó el abrazo de las hermanas y discretamente se secó una lágrima que corrió por su rostro. Era la primera vez en 2 años que Mel y Bella se abrazaban de esa manera, sin competencia, sin juegos, apenas con la necesidad pura de no estar solas en su dolor. Se inclinó y susurró, su voz cargada de una ternura que tocó las almas heridas de las niñas. Ustedes no necesitan alejarme para ver si me voy a quedar. Yo ya estoy aquí. Aquella noche, algo cambió para siempre en la mansión Brandau. Las palabras de Marta resonaron por los pasillos como una promesa sagrada, y por primera vez desde la muerte de la madre, Mel y Bella durmieron abrazadas, sin pesadillas, sin miedo, apenas con la sensación extraña y reconfortante de que tal vez, apenas tal vez, no necesitaban más luchar solas contra el mundo. Pero la verdadera transformación aún estaba por venir, y los ecos de aquella noche de lluvia iban a reverberar de formas que nadie podría imaginar. 2 semanas pasaron desde aquella noche lluviosa, y la transformación en la mansión Brandau era tan palpable como el perfume de las flores que volvieron a ser cuidadas en el jardín. Los pasillos que antes resonaban con gritos de desesperación, ahora resonaban con risas genuinas y conversaciones susurradas. Mel y Bella, que por tanto tiempo habían sido tormentas destructivas, comenzaron a descubrir la alegría simple de ayudar a Marta con los quehaceres domésticos. Sus pequeños dedos aprendieron a doblar ropas, a organizar juguetes, y más importante aún, a sonreír sin malicia. El desayuno se convirtió en un ritual sagrado de reconexión. Las niñas bajaban puntualmente a las 7:30, ya no para idear travesuras, sino para ayudar a Marta a preparar panqueques dorados y jugos frescos. Augusto observaba desde la puerta de la cocina, muchas veces sin ser notado, con los ojos empañados al ver a sus hijas, siendo simplemente niñas nuevamente. El sonido de sus risas era como música celestial, para un hombre que había olvidado cómo era la felicidad en su propia casa. Los empleados de la mansión observaban la transformación con una mezcla de alivio y asombro. Doña Carmen sonreía orgullosa siempre que veía a Marta enseñando a las niñas a condimentar la salsa para el almuerzo. El jardinero ya no necesitaba esconder sus herramientas, pues Mel y Bella ahora lo ayudaban a regar las plantas en lugar de arrancarlas. Hasta el chofer, que antes hacía apuestas crueles sobre cuánto tiempo duraría cada niñera, ahora saludaba a Marta con genuino respeto todas las mañanas. La primera gran prueba del cambio llegó durante una fiesta familiar que Augusto organizó para celebrar el cumpleaños de su hermana. La casa se llenó de parientes y amigos de la alta sociedad, mujeres cubiertas de joyas y hombres de trajes caros que susurraban sobre negocios y chismes sociales. Marta circulaba discretamente por la fiesta, sirviendo canapés y asegurándose de que todo transcurriera perfectamente, mientras Mel y Bella, vestidas como pequeñas princesas, interactuaban educadamente con los invitados. Fue entonces que ocurrió el momento que definiría no solo la noche, sino el futuro de toda la familia. Una socialité de cabello platinado y mirada altiva, conocida por su lengua afilada y prejuicios mal disimulados, observaba a Marta servir dulces a un grupo de niños. Con una sonrisa venenosa, comentó lo suficientemente alto para ser escuchada por todos alrededor: hoy en día cualquiera se mete a educadora, ¿no es cierto? Como si cuidar niños fuera solo cuestión de buena voluntad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Conversaciones se detuvieron, copas quedaron suspendidas en el aire, y todos los ojos se volvieron hacia la escena. Augusto, que por años había tragado comentarios similares en silencio, sintió algo arder en su pecho. Era rabia, era gratitud, era la necesidad urgente de defender a la mujer que había devuelto la vida a su familia. Se levantó del sillón donde conversaba con los primos, caminó hasta el centro de la sala, y su voz cortó el aire como una espada. «Esta mujer», dijo Augusto, señalando a Marta con una mezcla de orgullo y emoción que hizo temblar su voz, «me devolvió a mis hijas. Ella logró lo que pedagogas con maestría, psicólogas infantiles y niñeras con décadas de experiencia no lograron. Y nadie aquí,
Nadie en esta sala hizo más por esta familia que ella. El salón quedó en silencio absoluto. Algunos invitados bajaron los ojos avergonzados, otros asintieron en aprobación. Marta apenas sonrió discretamente, continuando su trabajo con la dignidad inquebrantable de quien siempre supo su propio valor. Su victoria no era sobre las gemelas rebeldes que había conquistado, era sobre todos aquellos que un día la creyeron demasiado pequeña para hacer la diferencia. Y aquella noche, ante la alta sociedad que siempre la juzgó por las apariencias, Marta Batista brilló con la luz más poderosa de todas, la luz de quien transforma vidas con amor verdadero. La historia de Marta y de las gemelas Mel y Bella nos enseña algo profundo sobre el poder de la paciencia, del amor incondicional y del coraje de ver más allá de las apariencias. Mientras 17 profesionales trataron de arreglar a 2 niñas heridas, una mujer simple entendió que ellas no necesitaban ser arregladas, necesitaban ser escuchadas, comprendidas y amadas. Marta no llegó con diplomas o técnicas revolucionarias, llegó con algo mucho más poderoso, la sabiduría de quien ya sufrió y aprendió que detrás de cada comportamiento difícil existe un dolor que necesita ser curado. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas por su apariencia, formación u origen? ¿Cuántas veces subestimamos el poder de alguien que no tiene los papeles correctos en la pared, pero tiene el corazón en el lugar correcto? La sociedad nos enseña a valorar títulos, pero olvida que la verdadera transformación ocurre cuando una persona ve el alma herida de otra y decide quedarse, aun cuando es difícil. Marta no solo cambió la vida de Mel y Bella, nos recuerda que todos nosotros tenemos el poder de ser la diferencia en la vida de alguien, independientemente de quiénes somos o de dónde venimos. Ahora quiero saber de ti. ¿Ya tuviste a alguien en tu vida que, como Marta, vio más allá de tus defensas y te mostró que eras digno de amor? ¿O tal vez fuiste tú esa persona para alguien? Cuenta tu historia en los comentarios. Historias reales como estas merecen ser compartidas. Y si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte otras historias que nos recuerdan la belleza de la condición humana. Porque al final de cuentas, todos nosotros necesitamos una Marta en nuestras vidas, y todos nosotros podemos ser la Marta de alguien.